Televidentes, de nuevo ante ustedes en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura, un programa dedicado al arte nacional en contexto, artistas, ideas, obras, todo eso y más en su programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hoy tenemos agendas culturales y artísticas dominicanas. Hoy tenemos también aquí a Fidel, que como siempre ya es una de las columnas de este programa, y con él vamos a proponer una mesa de discusión tendente a aclarar qué es una agenda cultural, qué es una agenda artística. ¿Es un programa, un orden o un pretexto para que nada evolucione o evolucione en la República Dominicana? Por eso me he dejado provocar por esa idea de Fidel, que siempre está atento a estos fenómenos. Y más en estos momentos donde realmente se trata de recomponer un mundo que es un mundo para todos divididos, como dice el poeta hondureño Roberto Sosa. Un mundo que cada cual tiene su mundo propio. La individualidad es lo que reina y es el reinado de todos y de ninguno. En conclusión, por eso esta discusión, que ya la traemos de otros contextos donde se nos ha entrevistado, donde hemos estado en talleres, reuniones, y siempre se nos dice que por qué nosotros no tocamos el problema de las agendas artísticas y culturales. Y yo sigo preguntándome, ¿qué es una agenda artística? ¿Qué es una agenda cultural en nuestro país? No en Cuba, no en México, no en Francia, España o Alemania, en la República Dominicana. ¿Tiene sentido hablar hoy de agenda artística o agenda cultural en la República Dominicana, Fidel? Sí, tiene sentido plantear la pregunta que tú acabas de plantear, ¿no? Lo pertinente es precisamente, el sentido está no tanto en el tema de la agenda, sino en la pregunta sobre la pertinencia de la agenda. Es decir, en cuestionar qué es una agenda cultural, qué es una agenda artística. Odalis, el término agenda está, bueno, en boga, en uso, desde hace tiempo. Desde hace en política, economía, sí, la agenda nacional, educativa, la agenda educativa. Agenda nacional. Agenda es una palabra multiuso ya, y en boca de todo el mundo, en boca de con un campo semántico amplio, sí. que cambia de un momento a otro dependiendo de las estrategias y coyunturas que se utilizan. Ciertamente. Mira, los organismos internacionales y multilaterales y bilaterales de financiamiento hablan de la agenda económica, claro, de la agenda nacional, de la agenda de reformas estructurales de la economía. Bueno, un término utilizado mucho por los economistas, sí, por los políticos, por los estrategas y por los tecnócratas, pero que también se lleva al campo de la cultura, una agenda cultural. Fidel, a mí no me interesa, o creo que a la gente que nos está escuchando, no le interesa el término como un asunto bizantino de definir lo que es. Exacto. Porque todo el mundo, de una u otra manera, entiende que es una agenda o tiene una idea de lo que... Ahora, ¿cómo funciona, óyeme bien, esa palabra tan estratégica en el marco de la vida cotidiana dominicana? Pero sobre todo, en esas estrategias económicas, en esos puntos de interés que son los que dominan el mundo, como tú bien dices, económico, cultural, educativo, todo lo que se llama el funcionamiento social, ¿no? De esto que se llama ordenamiento. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Tú dices una agenda es donde tú pones los puntos principales que se van a debatir o se van a llevar a cabo, o que plantean asuntos de solución y respuestas inmediatas. ¿Qué sucede? Te planteo porque alguien me ha increpado sobre eso. Odalis, cada 4 años aparecen agendas y agendas. Los políticos todos tienen agendas. Sí. Agendan problemas, porque además se ha convertido en un verbo, agendar. Ese verboide, agendar, ya es un verbo. Sí, como si fuera una acción. Claro, pero ¿qué pasa? Que todo lo que se habla aquí de agenda tiende también a lo que se llama la gaveta, el engavetamiento. Tiende a producir actividades que son costosas económicamente, pero que no reportan utilidades. Pero además que la agenda también es un pretexto
para proyectos que tiene un grupo económico, un grupo de poder, un grupo hegemónico en uno de los aspectos o de los territorios que nosotros tenemos para la acción y el desarrollo. Entonces, tú dices, pero qué, por ejemplo, ahora. Disculpa que te comente. Eso que señalas es cierto. Las agendas en nuestro tiempo, las agendas en moda, de boga, en la República Dominicana de hoy, en esta modernidad o posmodernidad, digamos, forman parte las agendas culturales también y las otras agendas del simulacro, de la cultura del simulacro. Tú hablas del engavetamiento. ¿Por qué las engavetan? Lo que pasa es que al principio hay que mostrar que hay un plan, que hay un programa. Un pretexto, era lo que estoy diciendo, un pretexto. Pero en el fondo las agendas funcionan en el marco de lo que llamamos la cultura del simulacro. No, pero además, claro, ya iba a caer en Baudrillard, precisamente claro. Por eso. O sea, te seducen con una agenda, se escribe, se elaboran documentos y se pone realmente lo que se llaman los puntos de interés. Pero al final pasa el año entero. Entonces, ¿qué pasa? Esa agenda se retuerce y dice, tenemos pendientes los puntos del año pasado. Pero al tercer año viene lo mismo, se recarga la agenda con cosas, óyeme bien, donde los primeros puntos no se han cumplido, óyeme, los segundos tampoco, no se han logrado, y encima de eso, a esa agenda se le añade una carga mayor de cosas. No habría que hablar, Odalí, de la agenda pretexto, de la agenda simulacro. Claro, porque la agenda es el simulacro. O la pseudo-agenda. Oye, la agenda es un simulacro que realmente construye un grupo dominante. Ante todo. No, eso de agendas sociales es el uso que se le da. Pero ¿quién es que coordina? ¿Quién es que inscribe? ¿Quién es que construye esa agenda? Es un grupo. Óyeme, y eso es no solamente en República Dominicana, en América Latina. El grupo poderoso que dice cuáles son los actos educativos que nosotros vamos a ofrecer. O, de hecho, lo que son los puntos de interés que nosotros vamos a seguir. O lo que va a suceder en el sector, por ejemplo, educación en la República Dominicana. El sector arte, por ejemplo. En nuestro caso, en el sector arte. ¿Cuáles son los puntos de agenda que nosotros tenemos para esta nueva gestión? ¿No? Tanto política, gubernamental como económica, una gestión. Bueno, es una gestión no es tan nueva, es continuada. Pero es una gestión reelecta. Exacto. Oye, dentro del marco de esto que fue el aparato de reelección, ¿cuáles son las agendas? Pero si tú te pones a ver, previo, en el ambiente preelectoral, vimos que había realmente proyectos e ideas tremendas de personas que tenían por escrito, oye, cosas que ahora al término de las elecciones ya olvidaron. No se habla si tú te pones a comparar los documentos de propuesta de grupos, ¿no?, dominantes dentro de lo que se llama la cultura, o predominantes dentro de lo que se llama la cultura dominicana, tanto del oficialismo, ¿no?, como esa cultura que se llama alternativa o independiente. Lo que se manejaba entonces y lo que se maneja ahora es diferente. Recuerda que yo incluso lancé un artículo, no uno, no varios, a propósito de anunciar esta etapa, porque ya tenemos años viendo la misma práctica, donde grupos políticos que se pintan de culturales, pues, tienen un proyecto, incluso de no solamente proyectos que colindan con lo oficial y lo oficioso, sino que incluso contradicen la política de lo que se llama el Estado cultural dominicano. Entonces, se le hacen arreglos y se le hacen realmente extensiones a eso. ¿Pero por qué ocurrió eso? Pero muy bien, pero escúchame, Fidel. No bien se ha terminado el proceso electoral y ya se pasa a otro tipo de documentabilidad sobre eso. Porque el momento es distinto y la agenda del momento es distinto y la lógica del momento impone otros asuntos, otros requerimientos. Quiero decir, una cosa es el momento electoral, Odalí, en donde de las propuestas, incluso algunas muy interesantes y muy atractivas, y otra cosa es el momento postelectoral en que sí, ya estamos aquí, ya aseguramos lo nuestro, seguimos gobernando y ya no es necesario. Pero los puntos de esa agenda son los que ellos realmente dijeron que iban a cumplir y prometieron. Claro, ¿cómo es posible que dentro de la lógica de una experiencia tan recortada como esa,
ahora sobrevengan otros aspectos Sí. que no estaban en aquella, No cuando estaban. aquellas eran las promesas. No, incluso. Que se supone que usted la va a cumplir porque usted las escribió y dijo. Sí. Y además, como dice, usted hizo una propuesta para convencer, óigame bien, de la necesidad de un proyecto gubernamental. Ese proyecto gubernamental está impuesto de una u otra manera. Cierto. O sea, ganó ese proyecto electoral. Sí. De la manera que sea, pero ganó. Exacto. Entonces, ahora aparecen otros actores Sí. que se superponen a aquellos. Y se modifican muchos Pero- puntos de esa agenda. No, pero es que no se modifican. También. Hay nuevos ya. Hay nuevos. Entonces, pero Hay que nuevos los otros, los anteriores, todavía no se han cumplido. Tenemos años no. porque se cumplan. Y encima de eso se abultan. ¿Qué va a pasar al término del primer año o de los primeros 100 días? Va a pasar lo que ha pasado en los últimos 12, 14, 15, 30 años, Fidel. Que vamos a tener arrastrando los mismos problemas, señores, y no hay una voluntad ciudadana que detenga eso o que se arme de otro tipo de propósitos y diga, no, nosotros queremos nuestra participación que pagamos porque pagamos el impuesto nuestro para que ese Estado que esté ahí se beneficie. Si no hay una ciudadanía consciente, una ley cultural que le exija, no, el cumplimiento de las promesas en el campo de la cultura, de la agenda ¿Qué cultural. establecimos? La ¿Qué gente es? tiene que ser confrontada. Pero además, no sí, es que exacto. ¿qué establecimos? Sí. ¿Qué es lo que realmente ha resultado de eso que establecimos? Exacto. Porque aquí, aparte de que no hay supervisión, no hay tampoco evaluación. Pero ¿quién le ¿Quién recuerda? es que evalúa? Primero, ¿quién es que propone y quién es que evalúa? Exacto. Ahí es que está también el Sí. problema. Ahora, ¿quién le recuerda a esos agenderos, a los formuladores de agenda que deben cumplir Y a los las propuestas. propuestas? Y a los Los propuesteros propuesteros. también. Pero ¿quién le recuerda una vez pasado el momento electoral? En el momento postelectoral. ¿Quién le recuerda y los apela y los llama y dice, hay que cumplir llevar a cabo los puntos de esa agenda? ¿Quién lo hace? La población, la ciudadanía. Ahí está el punto. Por Fidel. eso se pasa, se modifica y aparecen otras necesidades, porque la lógica política es otra, Odalís. Fidel, está el problema de las ruinas de San Francisco. ¿Cierto? Recuerda que hicimos paneles, Sí. firmamos documentos. Sí. Oye bien, eso quedó frío, como Sí. dicen, en el ambiente electoral. Yo tengo aquí unos papeles a propósito de eso del patrimonio artístico y todo lo que nosotros realmente entramos. Hay una nueva carta al presidente de la República, Pero al claro, presidente de la República, claro. firmado por instituciones académicas de enseñanza superior, universidades y otros organismos. Pero, óyeme, desde el año pasado, Sí. esas cartas Ya. han ido circulando y alguien, Sí. incluso varias personas, se pronunciaron con respecto a que eso no lo detiene nadie. Una señora de allá, de turismo, anunció que pase lo que pase, eso es lo que quiere el presidente Medina. Ah, bueno. Eso es. Pase lo que pase y que eso va a ser. Y déjame decirte que tú vas a la zona y eso está prácticamente acordonado. ¿Tú ves? Y hay un movimiento por debajo pidiendo lo mismo, incluso comunicándose con la UNESCO, con los organismos que son protectores, que son preservadores de ese fenómeno que se llama patrimonio. Y se ha demostrado que eso es violatorio y que eso no se debe continuar. Pero ¿qué pasa? Ya los españoles que andan detrás de ese negocio han hecho su trabajo. Y tal parece que por mor de la indiferencia, eso, tú sabes que aquí es una estrategia, la indiferencia y el irrespeto a lo que se acordó. Porque cuando tú estás bajo postulados que son dictatoriales plenamente, y eso tú sabes que yo no lo digo por el momento, que es lo que ha firmado. En estos 2, 3 últimos años me he pronunciado al respecto. Cuando no se respetan voluntades, incluso voluntades que no son ni siquiera contrarias, que son de ese tipo mismo de proyecto y no se respetan, imagínate tú las que no son de ese proyecto, no se respeta nada desde ese punto de vista. Y eso es lo que está pasando con las ruinas, con ese proyecto, que es un proyecto turístico. No patrimonial. No. Y además que un proyecto que surge desde aquella idea de borrar todo lo que tiene que ver con identidad, huella y memoria. Porque tú sabes que aquí hay una voluntad de grupos que se dedican a modernizar la memoria, a posmodernizar, a vender. Entonces, ¿qué significa modernizar eso? la memoria? ¿Pero qué significa eso? Sí, sí, la Eso- borradura, la tachadura de la memoria. La tachadura. Sí. Entonces, ¿qué sucede cuando todos los programas están orientados a preservar el patrimonio de conocimiento,
el patrimonio accional, el patrimonio monumental, el patrimonio oral, todos esos patrimonios que la UNESCO lo tiene en agenda. Óyeme, sucede precisamente lo contrario, la negación de los mismos. Sobre eso y otros aspectos vamos a seguir hablando en nuestro próximo segmento. Amables televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Recuerde que usted puede seguirnos cada semana a través de las redes sociales, porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter con el contenido de lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto y en movimiento. Página Abierta con el Arte y la Cultura, su cita semanal. Patrimonio, David. Fidel, mira, a lo largo de los años, los intelectuales, o vamos a decir, gran parte de los intelectuales, le plantea a los gobiernos qué hacer. Y los gobiernos se obstinan en no hacer lo que dicen o lo que proponen de una u otra manera los intelectuales, los pensadores, los culturólogos, educadores. O sea, las personas que piensan el país como lo piensan. ¿Tú ves? Porque tú sabes que un país es como lo piensan ahora el otro o los otros. Un país es lo que un grupo económico, un grupo poderoso hace con ese país. Determina. ¿Tú ves? Porque no hay una voluntad popular. Sí, todo eso de popular, todo eso de sociedad, ciudadanía, no es más que un pretexto para que otros se hagan ricos a costilla de los tontos que realmente están ahí y pernotan. Pero no se respeta. A eso era lo que yo me refería. Cada año tú ves que existen programas, oye bien, no solamente de reconocimiento, sino de acción, en nuestro caso cultural, artístico, educativo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo estamos en lo que se llama la misma pantalla. Personas que se están moviendo porque quieren un puesto, un cargo, personas que están moviéndose también para que ocurra todo lo que ocurre regularmente, que no es lo que se ha acordado. En fin, tenemos también núcleos que quieren formar nuevas empresas culturales, ¿no?, y educativas. Y esos grupos quieren también obtener poder, alguna cuota de hegemonía para hacer lo mismo, nombrar a los suyos. Y sin embargo, todas esas fuerzas están conglomeradas, están incluso alrededor de la postura centro, que es la postura oficial. O sea, ¿qué es lo que se ha determinado? ¿Qué es lo que se ha proyectado, programado? ¿Qué es lo que se ha presupuestado para la cultura nacional? El televidente, como tú dices, que cada año o cada cierto tiempo los intelectuales, los pensadores, la gente que piensa, que discierne, le plantean a los gobiernos, a los gobernantes qué hacer. El televidente pensará, pero los intelectuales no tienen que mandarle a los gobernantes, Sí, no tienen que decirle qué hacer. Claro, porque él lo sabe todo. Sí, es que él sabe lo que tiene que hacer. Sí, Y luego ellos, exacto. todos los gobernantes saben lo que tienen que hacer. El gobierno puede decir, ustedes no tienen que decirme qué hacer, pero ellos pueden proponer. Claro. Pero pueden decir la idea del país, Pero, la imagen del país, oye, el tipo de país que queremos y la propuesta. Claro, la tarea de un intelectual en una sociedad es pensar los problemas de esa sociedad. Cuando yo hablo de los intelectuales, yo no estoy hablando de los poetas, dramaturgos y Sí, bailarines. sí, lo entiendo. Yo estoy hablando de una clase Sí, sin que duda. tiene, oye, una inscripción estatal. Sin duda, Ningún sí. estado, Sí. oye, ni siquiera dictatorial, óyeme, programa todo No, claro. desde el Estado, Desde porque el es un Estado. problema, oye bien, no solamente de cobertura, estrategia, Sí, función exacto. y de organicidad de ese Estado, sino es un problema que ese Estado es la suma, Sin duda. oye bien, de muchas decisiones y muchas inscripciones. Entonces está la inscripción intelectual. Exacto. Ahí. No, te quería Y es aclarar esto. pero además es un espacio Sí. amplio. Amplio, sí. O sea, tú no puedes dejar de tener un ministro de educación. Sí, claro. Un ministro, por ejemplo, ¿qué te digo yo? De patrimonio. Yo estoy hablando de intelectuales, Sí. pero también incluso un ministro de economía,
oye, tiene intelectuales en su equipo, porque el intelectual no es solamente un escritor No, claro. que escribe obras literarias, No, como muchas veces se piensa. O un No, es un esteta. pensador, o un esteta nada más, o un filósofo. No. Estoy hablando que el Estado, Sí. oye, en su gobernabilidad, no lo hace sin intelectuales de cualquier tipo que sea. ¿Tú ves? Cierto, no. La aclaración es porque no es que el intelectual manda, sino que el intelectual propone, piensa, concibe y propone. Y propone una agenda y participa en ella. Bien. Entonces, en el caso del arte, Sí. fíjate que los artistas regularmente, en general, Sí. se quejan de que el gobierno o los gobiernos o los organismos no les hacen caso. Sin embargo, eso, todo lo que los organismos oficiales prometen es lo que han presupuestado. Cierto. En muchas partes, por ejemplo, los beneficiarios de un proyecto exigen, Los beneficiarios. exigen, porque eso se paga con la contribución ciudadana. Sí. Volviendo No es que al punto nos de la regalen. agenda cultural, la agenda Pero cultural. déjame Y terminar. patrimonial también. Sí, déjame terminar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros aquí discutimos el asunto del patrimonio, discutimos lo de las agendas. Eso tiene un presupuesto, hay un gasto para eso. ¿Quién controla, dirige, pero además, quién recibe los resultados de ese gasto? Un asunto superestructural que hay que tomar en cuenta. Sí. Entonces, a eso es lo que yo me refiero. ¿Tú ves? Sí. No, volviendo al punto, la conservación del patrimonio tangible e intangible de nuestra nación forma parte de la agenda cultural y uno de los puntos fundamentales, ¿eh? Oh, pero claro. Sin duda. Por eso de ahí la discusión abierta, permanente, aún sobre el destino final de las ruinas de San Francisco. Y las discusiones sobre el concepto de conservación, que hay concepto tradicional, concepto moderno. Pero lo que no se puede transformar en un mamotreto para fines turísticos y para enriquecimiento o el lucro de un sector determinado, ¿no? Lo que te quiero decir es que cuando ese proyecto se llevó a cabo, yo tengo informaciones de que no se consultó a los grandes especialistas, sino que eso se hizo por lo que se llama una toma de iniciativa de un grupo sin consultar. Y la prueba es que nosotros convocamos a varias reuniones y tuvimos incluso en la universidad, fuera de la universidad, reuniones, incluso los incumbentes oficiales no conocían detalles. Tú citaste a esa funcionaria del gobierno que dijo que eso va, guste o no guste, quieran o no. Maribel Villalona. Sí. Lo publicó, yo tengo toda la declaración. Una persona que habla así, hay que decir, es un funcionario que habla en términos autoritarios, es una persona autoritaria. Bueno, de pero imposición. además no es, Sí. es que la envían Sí, porque- a eso también. Sí, pero porque que no se discute, no hay discusión. y si se discute No es hay para darle discusión. la razón al final al Estado. Sí, claro, y no se debate. O sea, por ellos ejemplo, te pueden escuchar. ¿Y la incluso- ciudadanía qué? Pero ellos, la opinión. ellos han escuchado, Fidel. Ajá. Pero han escuchado nada más. Más nada, no ha pasado nada. Sí. Que han hecho lo que sobre lo que se le ha enviado. Eso tiene, oye, un nivel de conflicto en el momento actual que está potencialmente, oye, en el medio de todo esto. Y sin embargo, nada. Sí. O sea, no se respeta voluntad, pero no se discute incluso lo que se llama el beneficio de eso. Pero además, la gente que está, nadie sabe incluso los nombres que se barajan allí. Estoy pensando que eso que dices, han escuchado, y la escucha es una condición fundamental para el diálogo. Realmente es una verdadera escucha. Cuando yo te dejo que tú hables y no te hago caso, eso es escuchar. No, que no es diálogo tampoco. Sí, es una escucha sin diálogo. No, claro. ¿Qué tipo de escucha es ese entonces? O sea, Dejar que el otro hable. o sea, llegamos a acuerdo de que esto se va a tratar y se va a conocer. Pero luego de que se conoce, yo sigo con mi planteamiento. Sí. Independientemente de que los grupos, las instancias valoren eso, bueno, lo que se va a hacer aquí es esto. Típico de un Estado totalitario. Hay un problema de diálogo dictatorial. fuerte que debemos... Claro, porque aquí se En habla un de programa comunicación, debemos pero- hablar, lo que es el diálogo cultural. Pero ¿qué pasa? Que el diálogo tiene como un vehículo importante la comunicación. La comunicación. Pero la comunicación aquí no se logra. ¿Por qué? Porque está bloqueada precisamente por los obstáculos creados por lo que se llama el grupo dominante Cierto. en una discusión. Cierto. O sea, pues, si vamos a discutir, por ejemplo, la problemática salario de los artistas, y hemos tenido que ver precisamente cómo el caso de la Escuela de Bellas Artes ha funcionado en 2 años y más con el nivel. Pero en una se lleva a cabo, se dice, se afirma una cosa, que tú sabes que lo hemos tenido aquí en el programa, y resulta que no, que eso no es cierto, que esa es una máscara, tú entiendes, que está funcionando, pero no hay solución. Cuando hablas del diálogo necesario,
El diálogo implica la comunicación y también, Odalys, esta otra cosa que se llama la comprensión mutua. Claro. Si no hay una comprensión de ambas partes, pero verdadera y auténtica, sincera, honesta, no una mala comprensión o una falsa comprensión. Sí, Entonces, pero no hay comunicación. El problema es el teatro en que se habla de esa comunicación. Hay un simulacro de diálogo. Que sume simulacro. Y en el fondo, uno diría, bueno, Baudrillard pensaba para las sociedades del primer mundo, para las sociedades posmodernas, para Francia, para Estados Unidos. No, ¿te das cuenta cómo esas categorías y esos conceptos se aplican acá también? El libro La cultura y simulacro Sí. es un libro emblemático todavía. ¿Y cómo en estas latitudes pueden valer esas conceptualizaciones, por ejemplo, de un pensador que piensa en una sociedad del primer mundo? ¿Ah? Así mismo, porque... ¿Te das cuenta? Sí, porque, oye, Lo universal del conocimiento. lo universal del conocimiento, pero Sí. al mismo tiempo hay que pensar cómo en una determinada coyuntura cambian hasta los principios. Eso es increíble. Aquí en este país, y en América Latina, porque ya no podemos decir en la República Dominicana. Señores, los principios se cambian dependiendo de las coyunturas. También. Y además las estrategias Sí. dentro de lo que se llama un tipo de propuesta o un tipo de productividad. Fíjate cómo el principio de que hay que ser bueno, honesto y solidario cambia allí donde precisamente una sociedad abraza lo que es la corrupción, la antiética, la antimoral, el despropósito de sus principios, la base de su soberanía, la base de su nacionalidad, todo eso. O sea, cuando hablamos de una cosa, contradecimos con otra sin saber que estamos haciendo eso, porque no estudiamos lo social, no la sociedad, lo social. Sí. Lo social no es un simple uso. No, claro. Entonces, ¿qué pasa? Viendo este estado de cosas, donde tú ves ahora gran parte de intelectuales y de activistas culturales buscando francamente empleo. Porque ahora vendrán algunos que otros sucesos de eso que pasa, que se le llaman cambios, pero no son cambios. Sí, no. Ahora viene la pesca. Estamos ante la pesca. ¿Qué va a suceder? Aquí me va a poner, mira, ese ojo, esa pantalla, ¿qué es lo que nos está diciendo? Esa es una cruz que condena. Sí. Óyeme bien, esa cruz que condena es una cruz política y esa es nuestra bandera. ¿Tú ves? Ese es un símbolo que te está acechando. ¿Qué tú has hecho conmigo? Y tú sabes que eso es de aquella imagen que pusimos de New York y de todo que comentamos en una ocasión. Sí. Pero mira, ese es un símbolo que debe quedarse ahí. Mira, sosténganme ese símbolo, por favor. Maestros, sosténganme ese Esa símbolo. mirada que nos mira. Ese es el panóptico. Pero que nosotros no miramos esa. No. Esa mirada nos está mirando. Es lo que vemos y lo que nos mira, como dice Didier Huberman, Sí. a propósito del arte. Claro. ¿Qué vemos? ¿Qué nos Claro, mira? sí. O sea, ese símbolo, esa imagen función, está delatando un estado de cosas, Fidel. Sí. Y eso es importante. Mira hasta qué punto habla el arte. Pero eso está planteando un problema cultural. Cuando vemos esa bandera y ese escudo y esos dos ojos, ¿qué te dice a ti? El espectador que está mirando eso y está oyendo lo que yo estoy diciendo, va a decir, pero poco está diciendo ese señor. Eso es más. Eso nos descubre, señores. Eso nos descubre. Ese cuadraje que está ahí nos descubre. Pero al mismo tiempo nos critica como ciudadanos. Sí. Eso es lo que está haciendo esa imagen. Sí, claro. No es que hay dos ojos ni nada, porque todo eso son fórmulas Fórmula sí. de creación. Sin embargo, ese expediente que está ahí, ese signo, símbolo, esa imagen, función, señores, es una cátedra abierta. Y hay otras de imágenes socialidad. también que provocan. Puede, le doy permiso Sí. para que la cambie ahora. Sí. Fidel, yo lo que te quiero decir es que en estos momentos los informadores públicos, los comunicadores públicos, los llamados intelectuales. Otra vez la dominicanidad, la bandera. Bueno, pero- en el rostro que sí, mira. pero qué rostro, un rostro. Pero doble, bifronte, esa mulata, esa Bifronte. otra. ¿Ah? Uno, No, dos. y además incluso que conlleva una serie de elementos, pero no me quiero apartar Sí. a propósito de eso. Yo digo, ¿qué pasa con las agendas Sí. artísticas y culturales? He visto que ahora mismo hay periodistas que están escribiendo, pero están escribiendo y están haciendo, como se dice, están sembrando, pero es para cosechar
o quedarse en el puesto que tienen, Sí. ¿no? O buscar realmente un modo de vida, Sí, pero estrategias. no de transformación, de buscar lo nuevo en el arte dominicano. Son usos estratégicos. Odalí. Son usos que tienen que ver con estrategias y personales. manipuladores, Sí, y manipuladores. Pero te estoy diciendo que nos mienten desde lo que se llama la comunicación. Sí. Fidel, sobre eso y otras cosas vamos a seguir hablando en nuestro próximo segmento. Amables televidentes, estamos en Página Abierta con el arte, Página Abierta con la cultura. Usted puede ver este programa en las redes sociales, porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter, con el contenido de lo mejor del arte y la cultura dominicanos y contexto de movimiento. Recuerda su cita semanal. Este es su programa, Página Abierta con el arte y la cultura. Odalís, en el programa de hoy hablamos de la agenda cultural. Quiero mencionarte algo, un acontecimiento reciente, sobre el cual podemos conversar de manera más abundante. No sé si tú estás siguiendo los acontecimientos internacionales en Latinoamérica, por ejemplo en Brasil, lo que está ocurriendo en Brasil con el impeachment a la presidenta Dilma Rousseff, que fue separada de su función, acusada de, los casos de corrupción en la que ella no tuvo directamente, pero el escándalo político. Fabricado precisamente por los Estados Unidos de América. Precisamente, sí, claro, por supuesto. Que fue calificado como un golpe de Estado parlamentario. Un golpe de Estado. Sí, un golpe de Estado parlamentario. O sea, que es una figura que han utilizado para no alterar, pero es lo mismo. Pero mira ahora. Aquí venía. Cuando la sustituye, es sustituida por Temer, el político, ¿no? Sí. El actual gobernante que está fungiendo, ¿no? Como presidente. Está haciendo el papel. El papel de presidente de Brasil. Lo primero que hizo ese señor fue clausurar, eliminar el Ministerio de Cultura. Claro. Es interesante. En Brasil, y lo fundió, espérate, porque estamos hablando de agenda cultural. Sí. Para el público televidente estamos hablando de la agenda cultural, ¿no? Sí. Y para hablar de agenda, por poner un ejemplo de un país poderoso, de la sexta o séptima economía del mundo, que es Brasil, que es un subcontinente. Y lo fundió, lo envió a los empleados y funcionarios al Ministerio lo quiso fundir con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo y tal. En fin, lo primero que hizo este señor de corte fascista, totalmente, fue eliminar la cultura, el Ministerio de Cultura, en donde trabajaban muchos, miles de personas. Pero que según él no reporta bien. No, que no reporta bienes porque no crea bienes y servicios en la sociedad brasileña. Eso provocó una protesta general de los artistas y de los intelectuales brasileños que son muy combativos. Pero que tienen gremios. Sí, tienen gremios. Sí. Están pero no estamos hablando de los artistas intelectuales dominicanos que están dispersos, que están atomizados. Y que quieren seguir así. Que quieren seguir buscando su empleo, buscando o su puesto, mantenerlo. No, estamos hablando, Odalí, de un país con una identidad fuerte, sostenida, multicultural y que tiene una presencia en el mundo. Sí. Estamos hablando de Brasil, o sea, tú sabes, donde los ministros de cultura son Gilberto Gil, son artistas de renombre internacional y mundial, quiero decir. No, pero personas que son... No, intelectuales también. Estamos hablando de Caetano Veloso, claro, estamos hablando y que pasan por un comité de parte de elección para eso. Sin duda. Eso no es que lo puso el presidente ya, porque me dio la gana, ¿no? Sí. Eso tiene un procedimiento. Bien, ¿no te parece curioso que la cultura sea la primera víctima cuando hay reformas estructurales en la agenda, cuando hay cambios fundamentales, cuando hay recortes presupuestarios? Fidel. Cuando se acusan, bueno, aquí no se produce nada, pero hay otros sectores de la economía, otros sectores del gobierno que son improductivos, del tren gubernamental, pero no se tocan. Fidel, primero, ningún elemento de un tren estatal es improductivo. Eso es un error. Eso de que la cultura no produce es un error. Claro. El asunto es que, fíjate, te voy a dar otro ejemplo paralelo a ese. Cuando en las universidades se van a hacer reformas, ¿por dónde que cortan primero?
las humanidades y las artes. Siempre. Señores, tenemos que economizar presupuesto y terminan reduciendo todos esos departamentos y todo eso en uno. Pero eso no es aquí en Francia. Sí, claro. Yo tengo amigos profesores que viven en Francia, en Alemania, que pasan de un departamento a otro, que le ponen un nombre, o sea, una pantalla a eso, y lo funden y los agrupan ahí. Oye, o sea, lo determinan ahí. Aquí, cuando empiezan, por ejemplo, las reformas universitarias, ¿qué hace? Facultad de Humanidades, no, le vamos a poner Facultad de Filosofía, y ahí vamos a meter educación, todo. Sí. ¿Tú ves? Y eso ha pasado aquí, ha pasado en todas partes, incluso en países desarrollados, cuando viene la reducción, es por las humanidades y las artes. ¿Por qué? Esos son sectores que no aportan nada al PNI. Como escribió un periodista, Exacto. crean tontos. Claro. Son una fábrica de tontos. No, al PIB. Improductivos, Nada, improductivo. no Pero además, eso no sirve para nada. Sí. Ese sector ni siquiera es un sector que podemos aprovechar políticamente para hacer nada. ¿Por qué? Porque no nos hemos planteado desde el arte dominicano una revolución de las cosas. Ahora tú dirás, pero los artistas están en capacidad aquí de hacer revolución. Los artistas nunca hacen la revolución, pero sí plantean los principios para un cambio. Cuando yo hablo de revolución, no en el concepto vulgar, que quede claro. Estoy hablando de lo que sea una extensión amplia de cambio significativo. No, a nosotros nunca nos interrogan. Tampoco ni estás para un hablando, proyecto de tampoco nación. estás hablando de la revolución educativa que se está llevando a cabo. ¿no? No, porque ya esa es. Bueno, tú ves los resultados ya. Sí, bueno. Tú puedes ver los resultados. Bien, Odalis. Entonces, pero hay algo también que es bueno que se sepa. El caso de Brasil es ilustrativo. Pero es que ese caso es repetitivo y Claro, reiterativo en América Latina entera. Pero además en el mundo falso, de porque hoy. si hay una cultura, si hay unos trabajadores culturales que producen, que difunden una cultura, vienen servicios, productos y funciones. Son los brasileños, Odalis. Mira, yo estoy asombrado de que en estos últimos 4 meses, y más específicamente en estos últimos 2 meses después de las elecciones, el ministro de Cultura de la República Dominicana tiene un activismo que yo estoy asombrado. Si lo hubiera tenido así por lo menos al comienzo de su gestión, tú dices, pero ven acá, pero está queriendo hacer algo. Pero no, en estos 2 últimos meses, yo veo que cada día sale una declaración de las cosas que se está haciendo, de las cosas que se van a hacer, de todo lo que... Y tú hablas con empleados de ese ministerio y todo el mundo está en contra de ese señor. Oye, te estoy diciendo que hay empleados, funcionarios de ahí que ni siquiera van, que no lo ven. Y él está haciendo su propuesta, junto con el Banco de Reservas, el Banco Central, las instituciones, todo en base a lo que se llama una estructura de poderes que tú dices, pero y en 4 años, todo lo que se nos ha rendido como beneficio y todos los aportes, señores, está ahí. Sin embargo, tú ves los grupos que son adyacentes al Ministerio de Cultura, tú ves los intelectuales, óyeme, que se desligan de ese ministerio, que tienen una propuesta diferente para que quiten al actual ministro. Él quiere demostrar pero para que quiten a ese ministro él de quiere Cultura. demostrar que cultura está ligada a la producción, a la productividad y que crea bienes y servicios culturales. Esa es una verdad de perogrullo aquí. Ese no es ni el primero ni nada. Ahora, lo que hemos visto en estos 4 años. Sin embargo, te estamos hablando de una persona que está trabajando para eso en estos 2 últimos meses. Es lo mismo que está pasando en el ayuntamiento. Hay un trabajo, óyeme, de entregar la ciudad como si fuera una imagen de oro. En el último mes. ¿Entiendes? Otra vez volvemos al simulacro. Volvemos a la simulación. La cultura del simulacro. Te estoy dando un ejemplo para que no se crea que no, es que Odalis quiere atacar. No. Te estoy dando 2 ejemplos. Mira, hay tanques en el Mirador, en el Parque Mirador, que yo no lo había visto hace mucho, con varios colores para que la persona bote en la basura. Y toda la basura que ha habido que botar en estos tiempos. Y toda la basura que hay allí, todo ese tipo de elementos pestilencial. No, yo te digo, pues yo tengo años allí y hago ejercicio, voy con otra gente y todo eso. Y mire, hay equipos de voluntarios que hacen limpieza en el Mirador. Y sin embargo, mira cómo en el último mes todo se quiere ofrecer como limpieza. Porque además... el veterano síndico dominicano dice que él va a entregar la ciudad mejor que como él la tenía, que como se le entregaron, pero además oro, como un pensamiento, nítido. Bien, Odalis, volviendo al punto, la agenda cultural, que es el tema
de nuestra discusión, el tema de debate de hoy en nuestro programa. ¿Por qué en todas partes, en las universidades, en las facultades, siempre que hay recortes presupuestarios y políticas de austeridad, pierde la cultura, pierden las humanidades en las facultades, en las universidades, humanidades, en los gobiernos, los ministerios de cultura, en los bancos o en las instituciones del gobierno, los departamentos culturales? Son accesorios, son accesorios. Sí, accesorios. Pero hay una idea con la cual hay que romper. Sí. La cultura no vende. La idea de que la cultura no vende. Tú dices, no mira hay. Mira eso que está en la pantalla. Sí, ¿Eso vende o no vende? Sí, esto vende. Además es irreverente. Pero el producto de eso, el resultado de eso, ¿dónde tú lo ves? Sí. ¿A dónde va? Sí, ¿Dónde claro. desemboca todo eso? En el fondo, sí. En el fondo, porque no es que tú hagas una propuesta. ¿Cómo leer esa imagen, Odalys? Pero óyeme, ¿Cómo leerla, por ejemplo? El televidente dirá, pero es una falta de respeto. Y tú dirás, qué bien se ven las chicas. Sí, pero ¿cómo leer? Pero te quiero decir que eso es parte de una gestión de cultura. Una gestión. Y otra cosa que te voy a decir, aquí tú te planteaste esto no fue aquí, esto fue en Nueva York. hacer un proyecto. Claro, pero esa imagen la hemos presentado en varias ocasiones. Sí. Lo que te quiero decir es que tú dices, bueno, se implementó un proyecto. Sí. Al final se terminó el proyecto. ¿Y cuáles fueron los resultados? Exacto. ¿Y cómo se evalúa? Lo conoce la ciudadanía. ¿Quién los evaluó? ¿Cómo los evaluó? Seguro que los evaluó antes. Y alguien dijo, se lograron los objetivos. Y tú ves que el próximo nivel de admisión de proyectos sale un proyecto igual a ese. Digo, pero de ese teníamos 2 y 3. ¿Cómo es posible que ahora vamos a tener 2 y 3 de lo mismo? No, porque no se terminó mucho. Entonces, pero ¿cómo que no se terminó? Si eso tuvo un plazo y se entregó y se le pagó a los activistas y actores, dependientes, independientes, pero mira, se les pagó. Fidel, mira. Esto es un tema amplio de la agenda cultural. Este es un programa que yo espero que lo mantengamos por varias sesiones. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí hay mucha mentira de la interpretación. Sí. Además, aquí se quiere tomar al ciudadano de tonto, del nivel que sea. Sobre eso y otras cosas vamos... Es que no da el programa. Mire, ya esa señorita me está diciendo que ya, que se acabó, porque y entonces no podemos... Dejamos la agenda cultural para otra gente. Pendiente la agenda. Amables agenda televidentes, así hemos llegado al final de un programa más de Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hasta pronto.